Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Quiero dar gracias al Señor, amén, porque el Señor nos sorprende. El Señor y su infinita misericordia hace que nuestras expectativas, como decía el jueves, sean superadas con creces. Damos gracias al Señor por la vida de las personas que están en este lugar. Y en especial las personas que nos visitan por primera vez. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Eudes, que nos visita por primera vez. Bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias al Señor por la vida de mi hermana Ángela y mi hermano Germán. Hermanos que conocemos desde que llegamos a este país y el cual nos une un hermoso lazo de amistad, pero hay algo mucho más importante que nos une y es la sangre de Cristo. Esa es la que realmente nos une a cada uno de nosotros como hermanos. Más allá de una amistad, más allá de cualquier vínculo, Cristo es nuestro mayor lazo de unión. Damos gracias al Señor porque hoy es domingo de Ramos. Cristo entra a Jerusalén, Jesús entra a Jerusalén. Y sin esa cruz hermosa, nosotros no estuviéramos hoy acá. Sin ese sacrificio hermoso, nosotros hoy no pudiéramos estar acá. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y en su infinita misericordia ha permitido que podamos estar en este lugar para hacer lo más importante y es predicar su palabra. Amén. Y yo les voy a estar invitando a que busquen la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Y como reverencia a la palabra del Señor, le pido que nos pongamos en pie. Amén. Dice la palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Dice el verso 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Repita conmigo: muchos días. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Padre, gracias por esta palabra, gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, está bendecida, pero nosotros te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, tomando el control, Señor, de cada palabra que se diga en este lugar, Señor. Porque reconocemos, Señor, que no hay ninguna, Señor, posibilidad de quitar ni de poner, porque tú eres santo y santo eres Jesús. Yo te pido que seas tú tomando el control, Señor, de mi vida, que seas tú tomando el control de cada cosa que pueda exponer y que sea única y exclusivamente, Señor, palabra de Jehová a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que seamos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de esa palabra que es viva y que es eficaz y que transforma cada día nuestra vida. Y efectivamente en esta mañana, pueden sentarse, hermano, gracias. Y efectivamente en esta mañana vamos a estar hablando sobre el arca del pacto. Y es que el arca del pacto representaba la presencia tangible de la presencia de Dios. Y yo quiero decirles algo en esta mañana: nada debe ser más importante para nosotros como cristianos que la presencia de Dios. Lo vuelvo a repetir: nada debe ser más importante para nosotros como cristianos que la presencia de Dios. Amén. Y es que se levanta un rey llamado Saúl, pero Saúl no tenía interés, amén, por el arca. Él no tenía interés por la presencia de Dios. Él se había interesado en otras cosas que realmente no eran lo que convenía ni que venía a la par con el propósito de Dios.
Y dice la palabra que el arca del pacto permaneció en la casa de Abinadab. Pero se levanta el rey David. El rey David se apasiona por la presencia de Dios. El rey David se pregunta, ¿dónde está el arca del pacto? Amén. Y el arca del pacto era para entrar un poco en lo que era la simbología, era una caja de madera de acacias. A veces escuchamos las acacias acá en Montevideo, fuera de Montevideo. Acacia es una madera, ¿verdad? O sea, te podrás imaginar la importancia de esta madera, que el arca del pacto fue construida con esta madera. Y el arca del pacto dentro, ¿verdad? Se dice que estaba cubierta tanto por fuera como por dentro de oro. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas, ¿verdad?, de Moisés, estaba la vara de Aarón, que había reverdecido esos milagros hermosos de parte del Señor, y estaba el maná, con el que el Señor había dado de comer a los israelitas en el desierto. Y es que el arca del pacto había sido depositada en la casa de Abinadab para que Abinadab la cuidara. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y relata la Biblia que su hijo Eleazar fue santificado para que cuidase el arca por la importancia que ésta tenía. Y la primera enseñanza que nos da la palabra en esta mañana es que todo lo que viene de Dios para su vida, usted tiene que estar preparado para eso. Usted tiene que santificarse si usted quiere ver la mano poderosa de Dios sobre su vida. Es que cuando hay algo poderoso de parte del Señor, usted debe entender que usted debe dejar lo que usted cree, lo que usted piensa, cómo usted lo considera, para hacer justamente la voluntad del Señor. Y es que Abinadab, como sacerdote de su casa, él no entendía la responsabilidad, el tamaño de esa entrega que había en su casa. Y fueron 20 años. ¿Usted se imagina estar 20 años con la presencia de Dios en su casa de manera tangible y que no suceda nada? Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que a veces yo siento como que, Señor, pero yo necesito más de ti. Y yo sé que tengo la presencia del Señor, pero es una constante búsqueda, porque dice la palabra que la presencia estaba, pero no pasó nada en su casa. Usted sabe lo que es estar con la presencia del Señor y que su vida no sea transformada, que su casa no sea transformada, que su lugar de trabajo donde usted va allí no sea transformado. Algo tiene que pasar. Amén. Y yo me tomé la tarea de multiplicar 20 años a este tiempo, ¿verdad? 20 años por 365 días. Y son 7.300 días. Nada más y nada menos que con la presencia del Señor. Pero el destino final del arca era Jerusalén. El rey David se había levantado, había pedido, había solicitado trasladar el arca de la casa de Abinadab, ¿verdad? Y llevarla a Jerusalén. Y yo le voy a pedir a mi hermana Julie, busca 2 Samuel 6:10, por favor, para estar leyendo la palabra. Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Eteo. Amén, gracias. Pero antes de eso, dice la palabra, amén, en el segundo libro de Samuel 6:1, que David vuelve a reunir a todos los escogidos de Israel. Dice a 1000. Y me maravilla porque mientras llevaban el arca, dice la palabra, amén, que con toda clase de instrumentos adoraban al Señor. Con salterios, con danzas. Y es que cuando hay presencia de Dios en nuestra vida, es imposible
no alabar al Señor. Mire, desde que nosotros nos levantamos, yo tengo de forma personal como un dicho que siempre digo que todo lo que respire, que alabe a Jehová. Es algo que yo tengo, y es una cosa hermosa que la siento de parte del Señor. Porque es que todo lo que nosotros hacemos debe glorificar al Padre. Y hermanos, yo sé que cuesta, yo sé que a veces cuesta porque a veces hay cosas a las cuales tenemos que someter justamente para que el Espíritu vivifique. Pero todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, por nuestra vida, que glorifique el nombre de Jehová. Y dice la palabra que al ir a Jerusalén, ¿verdad? Relata la palabra que Usa, los bueyes más adelante tropiezan y Usa, el hijo de Abinadab, toca el arca. Y la palabra relata que hubo muerte a Usa. Y quizás usted se pregunte en esta mañana, ¿pero cómo es posible? La Biblia relata que David mandó a hacer un carro nuevo para llevar la presencia del Señor. O sea, no era que, mira, agarra cualquier buey, agarra cualquier carro y vamos a llevar la presencia del Señor. La palabra relata que había un carro nuevo y en ese carro trasladan, amén, el arca. Y como les decía anteriormente, Usa, hijo de Abinadab, dice la palabra que vino una furia de parte de Jehová porque tocó el arca. Y quizás nosotros nos preguntemos, pero ¿cómo es posible que un hombre que lo que quiso fue proteger el arca para que no se cayera, vino juicio de Jehová? Hermanos, hay cosas que no se pueden tocar si usted no está en santidad con el Señor. Y quizás Usa no fue instruido, amén, por su padre, de decirle, las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son perfectas, porque es que el arca del pacto, relata la palabra, que solamente podía verse una vez al año, y la podía ver el sumo sacerdote. Hermano, qué hermoso que nosotros hoy podemos tener la presencia de Dios todo el tiempo. Qué hermoso que nosotros no tenemos que ir a un lugar y pedir permiso y ver una alegoría de lo que es la presencia de Dios para poder estar en la presencia de Dios. Qué bueno que por ese sacrificio que hubo en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos un acceso a la presencia del Señor. Amén. Pero en este caso, la palabra relata que se podía entrar al tabernáculo y era el sumo sacerdote una vez al año y que nadie podía tocar el arca. Y la palabra relata que hubo tristeza en el corazón de David. Y David dice, no vamos a seguir a Jerusalén. Vamos a depositar el arca en la casa de Obed-Edom. Y donde leía Yuli hace un ratico, dice que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, hermanos, por 90 días. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Pero no solamente fue bendecida la casa de Obed-Edom, sino también fue bendecida toda su familia. Y la Biblia más adelante relata que la casa de Obed-Edom era grande, eran más de 60, relata la palabra. O sea que cuando hay bendición para tu casa, hay bendición también para toda tu familia. Y es que, hermanos, cuando hacemos reverencia al Señor, el Señor se encarga de bendecirnos en sobremanera. Y es que ambas casas tuvieron la presencia del Señor. Pero en una casa, la presencia del Señor, que también era tangible, era como algo normal. Hermano, tenga mucho cuidado con tener la presencia de Dios en su vida como algo más. Tenga mucho cuidado, porque la presencia del Señor se cuida. La presencia del Señor se busca en intimidad con el Padre. Porque fíjense cómo en 20 años no hizo nada, pero sin embargo en 90 días dice la palabra
que fue bendecida la casa de Obed-Edom. Hermanos, y a veces, yo no sé si usted conoce, pero yo he conversado con hermanos que llevan 20 años en la iglesia. Me dicen, ¿cómo es posible que fulanito lleva 3 meses, 1 año en la iglesia y yo lo veo que prospera mucho más que yo? ¿Cómo es posible que fulanito lleva tanto tiempo en la iglesia, yo que llevo 20 años, el gozo que tiene es mucho mayor? Porque cuando hablamos de bendición, hermanos, no hablamos de cosas materiales. Cuando hablamos de bendición, hablamos de paz, hablamos de gozo, no solamente cosas materiales. Y yo, evidentemente, hay cosas que no puedo cuestionar. El propósito de Dios y el plan de Dios para cada persona es distinto. Pero yo sí le puedo decir una cosa: cuando hay presencia de Dios en su vida es transformada. Cuando hay presencia de Dios en su vida cambia. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, todo se transforma. Mire, y qué hermoso es cuando usted entra a la casa del Señor y usted siente la presencia del Señor. Una iglesia que no reverencia la presencia del Señor es una iglesia que evidentemente le va a pasar lo que le pasó a la casa de Abinadab. Lo que debe reinar en este lugar, lo que debe reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, todos los días, debe ser la presencia del Señor. Y es que no importa lo que usted era antes, no importa a qué usted se dedicaba antes. Cuando usted determina, ¿verdad? Y dice, porque yo soy una nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, más aquí son hechas nuevas, es que todas las cosas pasan. Es que cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, todo, absolutamente todo debe ser transformado. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos acá a Uruguay, había un muchacho que llevaba años acá, de donde yo vivo, y el Señor es maravilloso. A veces nosotros decimos, ese muchacho no tiene solución. Ese muchacho ya hay que dejarlo por imposible. Hermanos, Dios lo hace todo posible. Y yo lo veía esporádicamente, pero yo veía que había un cambio en él. Yo decía, mami, pero vi a fulano de tal, pero no era el mismo del barrio. No era el mismo que se peleaba con los vecinos, que le faltaba el respeto a los adultos. Hermanos, es que Dios había transformado su vida. A veces vemos a personas por la calle, incluso personas que están en situación de calle, y a veces incluso la miramos con cierto desprecio. Y duele, pero nosotros como cristianos también actuamos así. Y es lamentable porque Cristo padeció por cada uno de nosotros, pero también padeció por esa gente. Y de nosotros tiene que salir también misericordia para esa gente. Pero sin embargo, en su infinita misericordia dice, no, es que tú lo ves en esa condición, pero eso es temporal, eso no se va a quedar así. Y a veces nosotros lamentablemente juzgamos. Porque es que cuando la presencia del Señor llega a nuestra vida, todo es cambiado. El desierto es temporal. El desierto tiene un inicio, pero también tiene un final. La situación que tú tienes en tu casa tiene un inicio, pero también tiene un final. Y cada cosa que nosotros ponemos en manos del Señor, cada problema, cada circunstancia, tiene un final. Nosotros llevamos 8 años en este país, al cual bendecimos, al cual le agradecemos porque ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Y si yo les pregunto a ustedes hace 8 años, ¿alguien imaginó que podíamos estar en este lugar hoy? Ángela, los que nos conocemos hace más años, Eduardo. Pero en los planes del Señor estaba que pudiéramos estar aquí. Cuando nosotros llegamos que nos veíamos de una forma, pero el Señor nos está mirando con otra. En nuestra humanidad no imaginábamos que las cosas podían ser de esta forma. Y yo quiero decirles algo. No miremos con ojos carnales. Miremos con ojos espirituales. Porque lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Hermanos, dice la palabra que los hijos de Elí
se llevan el arca para la guerra. Malvados los hijos de Eli. ¿Y qué pasa? Obed-Edom pensaba que como el arca de Dios nadie la podía tocar, él pensaba que nadie se la podía robar, que nadie le podía tocar a la, porque tú tocabas el arca y morías. Y dice la palabra que los hijos de Eli se llevan el arca para la guerra, como símbolo de presencia, como símbolo de autoridad. Hermano, ¿usted sabe lo que pasó? Mataron a los hijos de Eli. Y dice la palabra que los enemigos se llevan el arca. Pero relata la palabra que los enemigos no pudieron quedarse con el arca porque vino juicio sobre ellos. Es que cuando hay presencia de Dios, cuando hay autoridad de Dios en su vida, mire, aunque el enemigo se quiera levantar, no tiene parte. Porque es que cuando la presencia de Dios reina en nuestra vida, cuando la presencia de Dios reina donde nosotros estamos, el enemigo no tiene parte. Y dice la palabra, amén, que los filisteos tuvieron que devolver el arca. Y es hermoso cuando uno entiende que la presencia de Dios debe ser cuidada todos los días. Porque cuando nosotros damos lugar al pecado, el pecado hace cosas tremendas en nuestra vida. Y lamentablemente podemos perder esa comunión con el Señor, podemos perder eso hermoso que el Señor nos ha dado y lamentablemente podemos perder la presencia del Señor. Hermanos, si es que la casa de Abinadab fue prosperada porque Abinadab entendió el propósito que Dios había determinado con eso. Había una reverencia continua a la presencia del Señor en la casa de Abinadab. Y yo no sé usted, pero mi anhelo todos los días es que desde que yo me levanto hasta que me acuesto es agradar al Señor. Es agradar su presencia, porque ese sacrificio santo que Él hizo por cada uno de nosotros merece, hermanos, que nosotros podamos despojarnos de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que en nuestro interior, incluso en nuestra carne, pensamos que está bien para que la presencia de Dios reine en nuestra vida. Y es que Abinadab entendió, hermanos, que no importaba que ese lugar santísimo, que eso que representaba la presencia de Dios, estuviera ahí en su casa. Él solamente quiso atesorar esa presencia. Él quiso cuidar esa presencia. Porque a diferencia de la casa, hermanos, de Obed-Edom, que la tenían durante 20 años, pero era algo como simbólico. Quizás estaba en la sala, el arca, porque no relata la palabra en qué lugar de la casa estaba, pero pasaban por el lado y era como algo indiferente. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, no pasa nada. Hermanos, reverencia eterna a la presencia del Señor. Cuando nosotros vayamos a hacer algo, lo que sea, preguntémosle al Señor, Padre, ¿esto te agrada lo que yo estoy haciendo? Padre, lo que yo estoy haciendo reverencia a tu presencia, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y yo ayer veía en las redes la tragedia que ocurrió en República Dominicana y cómo el pelotero famoso que murió le había dicho a un amigo que testificaba que esa era la última fiesta en la que iba a participar y le prometió a su esposa, era la última fiesta en que él iba a estar. Hermanos, ni el día ni la hora, nadie los conoce. Y nosotros como hijos de Dios, que cuidamos su presencia, que adoramos su presencia, que buscamos su presencia continuamente, tenemos que saber que hay lugares, hermanos, en los que nosotros no podemos estar. Hermanos, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos en este lugar queremos irnos con Cristo. Yo estoy seguro que cada una de las personas que están en este lugar se quiere ir con el Señor. Porque hay una vida nueva, hay un paraíso, dice su palabra. Y quizás a veces duela, quizás a veces nos cueste, pero no hay nada más hermoso que morir a ese viejo hombre de verdad para decir, Señor,
haz como tú quieras hacer. Señor, yo te pido que todo aquello que a ti no te agrada, porque a veces pasamos muchos años en el Evangelio, y todavía hay cosas que nosotros conocemos que no le agradan al Señor. Y las seguimos haciendo. Hermanos, la cruz fue suficiente. La cruz fue suficiente para que nosotros podamos entender que no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Todos los días pidámosle al Señor que nuestra casa sea como la casa de Obed-Edom. Que no puso peros, porque fíjense, él sabía de lo que le había pasado al hijo de Abinadab. Él sabía, y aún así, él dijo, no importa lo que haya pasado, yo quiero recibir eso. Yo quiero que la presencia de Dios ore en mi casa. Yo quiero que la presencia de Dios esté acá. Porque para él nada era más importante que la reverencia al Señor. En esta mañana yo te pido que te pongas en pie. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios vivo. Gracias, Señor, porque hemos entendido que ese sacrificio, Señor, que tú hiciste ahí en la cruz del Calvario, Señor, fue para darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hemos entendido, Señor, que no hay nada más importante que estar bajo tu presencia. Padre, yo te pido, Señor, que sea tangible, Señor, que podamos experimentar, Señor, todos los días lo maravilloso, Señor, que es poder, Señor, estar, Señor, sumergidos en eso tan hermoso, Señor, que tú determinaste para nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú pongas en nuestra vida, Señor, el anhelo, Señor, ferviente de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor. De poder, Señor, vivir única y exclusivamente para ti. Yo te pido, Señor, que nos des, Señor, una nueva oportunidad, Señor, para buscar, Señor, de tu presencia. Padre, la vida de Moisés, Señor, cuando se postró allí en la zarza no fue, Señor, igual. Yo te pido, Señor, que nuestra vida, Señor, no sea igual, Señor, sino que haya una transformación genuina, Señor, en nuestro corazón. Que cada cosa que hagamos, Señor, que cada lugar donde estemos, Señor, se manifieste, Señor, el Cristo, Señor, revelado, Señor, ahí en la cruz. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, Señor, que tu amor, que tu misericordia sea con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, tomando el control, Señor, de nuestra vida, Señor. Que nos impida, Espíritu Santo de Dios, tomar decisiones equivocadas, Señor. Que nos impida, Señor, andar, Señor, en lugares, Señor, donde a ti no te agradan. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, tener la autoridad en Cristo, Señor, para poder, Señor, tomar, Señor, la rienda correcta, Señor, delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti te queremos adorar, a ti te queremos exaltar, a ti queremos, Señor, darte, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Toda honra, Señor. Porque reconocemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, que tienes la autoridad de limpiarnos. De quitar, Señor, todo ese polvo que estorba, Señor, y que podamos, Señor, estar ciegos, Señor, a lo que viene de ti, Señor. Permite, Espíritu Santo de Dios, que nuestros ojos espirituales estén prestos, Señor, a mirar lo que viene de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que mi voluntad, Señor, que mi voluntad esté rendida, Señor, a tu voluntad. Señor, que aquello que hay en mí, Señor, esté doblegado, Señor, a lo que tú has determinado para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.